Estamos en la Sala del Tesoro, en un nuevo encuentro de apalabradas. Hoy, Tununa Mercado. Tununa Mercado es escritora, periodista, traductora y una voz destacada del pensamiento latinoamericano. Autora de Celebrar a la mujer como una Pascua en 1967, Canon de Alcoba, 1988, En estado de memoria, 1990, La letra de lo mínimo, 1994, La madriguera, 1996, Narrar después, 2003, Yo nunca te prometí la eternidad, en 2004. Obras en las que lo ensayístico, lo poético y lo narrativo, escritas con la letra de lo mínimo, tejen, traman, bordan una filosofía en estado de memoria. Hola, Tununa, un placer. ¿Qué tal? Qué buen texto hiciste, qué síntesis. Tununa, es un placer. Bueno, muchas conversar con gracias. vos. Y hace muy pocos días se presentó en la Biblioteca Nacional El vuelo de la pluma, que reúne tus textos y tiene que ver con tu etapa como periodista. ¿Te gustó la tapa? Sí, me gustó muchísimo. Ahí está la T de Como Tununa. crucificada yo. Sí, muy bueno es. Y la máquina de escribir. Y recorriendo figuras que tienen mucho que ver con el libro. ¿Cuáles figuras dices Por tú? ejemplo, mira, la máquina de escribir que te la máquina de acompañó toda tu escribir, vida. por supuesto. Después, un texto que tiene que ver con el fitito. Ay, con el Fiat. Hay un texto ahí. La máquina de Está escribir. también el bordado de la escarapela. Tununa, en algún momento dijiste, la entrevista responde a una situación de fondo, que es la que he sido periodista toda mi vida. Siempre he estado entrevistando, buscando a gente, datos. Y viviste en Francia durante la dictadura de Onganía y después cuando regresaste a la Argentina, comenzaste con tu experiencia como periodista en el diario La Opinión. Ahí donde también hiciste amistad con muchos escritores, con Rodolfo Walsh, con Puig. Claro, claro. Bueno, mi jefa era Felisa Pinto, que era la que tenía la sección, ¿no? Una sección que tuvo diferentes nombres. Y para mí fue muy grato trabajar con ella. Primero, bueno, a través de ella lo conocí a Manuel. Manuel venía a verla y ahí nos hicimos amigos y bueno, fui amiga de Manuel hasta su muerte, la verdad, sí. Estuve en Cuernavaca cuando murió y bueno, le pusimos sus libros sobre el féretro. No, fue muy entrañable para mí, Manuel. Citándote de este estado en memoria en el que estamos, me gustaría preguntarte sobre una experiencia muy personal que vos y Noé Gittrick tuvieron que vivir, que es el exilio. Sí. Y ha sido una experiencia de la que vos también has hablado. Cito algunas cosas de las que vos escribiste. El centro del exilio está la melancolía, ese sol negro de la melancolía que inmortalizó Gerard de Nerval en El desdichado. Quien escribe en El destierro recupera en cada línea de su escritura lo que le han quitado. O en Fuegos fatuos decís, la situación de exilio exacerbó la condición de pertenencia a un país de origen. Quien vivió esa experiencia de expulsión siempre quiso volver a su país. ¿Cómo es esa experiencia que hasta aún hoy me parece que te marcó o los marcó a ustedes? Y gravitó muchísimo porque, bueno, nosotros vivimos un tiempo en Francia, ¿no? Pero eso no fue estrictamente un exilio, pero uno lo vive siempre como un extrañamiento, ¿no? Después, el exilio en México fue además un exilio compartido con muchos argentinos que estaban en la misma situación. Entonces hubo un afán de reunirlos. Se creó una comisión argentina de solidaridad que recibía a los exiliados que llegaban y teníamos una casa donde nos reuníamos y por supuesto había una gran parrilla y había asados y bueno, era una composición nostálgica de argentinos en México, ¿no? Fueron muchos años, la verdad es que no obstante yo me sentí muy ligada a ese país y francamente no siento ahora, siento un exilio de De allá. de México, sí.
quiero ir a otro momento que tiene que ver con el periodismo y con México y con el exilio, porque años después, en el exilio en México, en la revista FEM, que es donde están reunidos todos los artículos en el vuelo de la pluma, fundada por un grupo de intelectuales y universitarias que se propuso dar cuenta de la situación de las mujeres en México, en el resto de América Latina y en el mundo también, ¿no? Tus crónicas cuentan desde las primeras rondas de las madres, una huelga de hambre de 4 mujeres y sus 13 niños en Bolivia, exigiendo el retorno al país de sus esposos dirigentes sindicales, trabajadoras domésticas en Perú, la segunda marcha de orgullo gay en México, Celia Amorós explicando cuáles son las tesis de su libro hacia una crítica de la razón patriarcal. Y también uno hace un recorrido ahí por este encuentro que tuviste con Rigoberta Menchú, con Chabela Vargas, Sí, una entrevista memorable. Sí. La conocí bastante a Chabela, era una persona extraordinaria, ¿no? No sé qué habrá sido de ella, ¿no? A veces pienso la gente se muere también, ¿no? Pero no sé qué habrá sido de ella. Yo he sido, he frecuentado toda la gente que había que frecuentar con un sentido periodístico, ¿no? Pensándolo hoy, que vos ves a las chicas con los pañuelos verdes, todo eso tiene una historia y sos claro, la historia parte de esa estas madres que éramos, ¿no? Claro. Sí, ¿Cómo ves el presente hoy a través de esa historia tuya vivida? De los movimientos de mujeres y feministas me parece que están ¿cómo decirles? Muy en la línea de una preocupación social, de un encuentro con la problemática de las mujeres y también con la problemática social en términos generales, ¿no? No frecuento mucho, pero sí de pronto estoy enterada, ¿no? De lo que están haciendo en este momento, ¿no? Vos sabés, Tununa, que cuando yo leía el vuelo de la pluma, es encontrarse con las condiciones de posibilidad para que hoy se vea lo que se ve. Son muchos años de trabajo detrás de esos movimientos. Uno no se da cuenta mientras transcurren, ¿no? Pero sí, muchos años. ¿Y cómo era México en aquellos años? Porque hablábamos con Gastón que había varias revistas relacionadas con el feminismo en esa época. ¿Y el contexto? ¿Cómo era México? ¿México un país tan machista? Bueno, lo cierto es que había mucho contacto también con intelectuales, con Carlos Monsiváis, con otros escritores. Yo creo que no era un movimiento el de las mujeres encerrado en sí mismo, sino que se expandía hacia otros intelectuales, hombres, mujeres, ¿no? Era una vivacidad muy grande intelectual, ¿no? Para mí fue una experiencia muy importante esa, ¿no? De estar en contacto con los intelectuales, con las mujeres, con los movimientos feministas. Sí, fue muy bueno, ¿no? Y digo, lo de Alaíde, Elena Urrutia, Marta Lamas, eran gentes de un nivel de lucha muy ya acendrado, ¿no? Hace muchos años que estaban en eso, ¿no? Y también con las minorías sexuales. Recuerdo que en el vuelo de la pluma está la primera marcha del orgullo gay. Que vos tomás, registrás ese momento. Sí. Y te mezclás en la marcha. Claro. Sí, me mezclo en la marcha. Tununa, ¿cómo era en esos momentos, esos encuentros porque vos estabas como editora, cómo era el trabajo con las otras editoras, con tus amigas, compañeras, para proponer temas? ¿Qué pasaban cuando se planteaban esos temas en la sociedad? O sea, ¿qué repercusión había? Bueno, escasa, porque éramos un grupo reducido, ¿no? Pero sí, en México es un país muy abierto, donde todas esas cosas están muy vivas, ¿no? No es que haya que buscarse un lugar para pertenecer, ¿no? Me acuerdo de esa marcha que íbamos caminando estaba Carlos Monsiváis, me acuerdo, y desde las veredas la gente mirándonos pasar, ¿no? Entonces, pueblo, únete, eso está
mexicano. Pueblo, únete, decíamos nosotras. Pueblo, únete. No me voy a olvidar nunca que en una asamblea que hubo en Besanzón, que estaba lleno de gente, no me voy a olvidar nunca que uno de los muchachos que empezaba a hablar, de pronto se desplomó y cayó muerto. Fue una cosa histórica eso. Un estudiante que va a hablar y ¡pum!, se cae, ¿no? Yo me acuerdo de esa escena como muy significativa en ese momento de las luchas, ¿no? Era como un hervor, ¿no? Siempre había un punto de referencia, muchas cosas así de pronto, escenas, miradas sobre la gente. Comenzar por los cuartos. Barrer cuidadosamente con una escoba mojada el tapete. Un balde con agua debe acompañar ese tránsito desde la recámara del fondo y por las otras recámaras hasta el final del pasillo. Recoger la basura una primera vez al terminar la primera recámara y así sucesivamente con las otras. Regresar a la primera recámara, la del fondo, y quitar el polvo de los muebles con una franela húmeda pero no mojada. Sacudir sábanas y cobijas y tender la cama. La colcha debe cubrir la almohada bajo la cual se pone el pijama o el camisón del durmiente. Poner en orden las sillas y otros objetos que pudieran haber sido desplazados de su sitio la víspera. Siempre hay una víspera que produce una marca que hay que subsanar. Un primer recorrido habrá permitido rescatar vasos, tazas, botellas, ropa sucia, depositados sucesivamente en la cocina y el lavadero. Pasar al segundo cuarto que ya habrá sido barrido como los otros, el pasillo y los baños que dan a él. Repetir allí las acciones llevadas a cabo en el anterior. Sacudir el polvo, airear las sábanas y cobijas, tender la cama con las sábanas bien estiradas. El pliegue es un enemigo. Alisar la almohada luego de esponjarla. Entrar bien las sábanas y cobijas debajo del colchón. En el ángulo de cada uno de los pies, la ropa de cama debe ser entrada en 2 etapas. Primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda y viceversa. Depende del lado en cuestión para formar un pico que se corresponderá geométricamente con el ángulo. El estado óptimo, la tensión del lienzo debe ser como la de los bastidores del bordado. En el tercer cuarto, predisponerse a tender una cama matrimonial. Calcular, por lo tanto, los movimientos para economizar el máximo de tiempo posible. La operación de entrar la sábana de abajo y luego la segunda sábana debe hacerse, más allá de toda lógica, por separado. La astucia de plegarlas juntas produce un efecto que no deja dormir en toda la noche. La economía debe consistir, más bien, en agotar el mayor número de operaciones en un lado antes de pasar al otro. Una vez finalizada la etapa de la limpieza y arreglo de las recámaras, echar un vistazo a cada una para ajustar cualquier detalle que hubiera podido ser dejado de lado, corregirlo, dejar apenas entreabiertas las persianas, la ventana entornada, las cortinas corridas, gozar un instante, por turno, en el vano de la puerta de cada habitación, el quieto resplandor que segrega el interior en la semipenumbra. Traducir es escribir, es transgredir, dijiste. Y traducir es una manera superior de la copia, se esculpe lo que se transcribe, se le da forma, se le escribe. Después está ese escribir que está debajo, lo que llamás de fondo. En México hiciste tus primeras traducciones del francés al castellano y contás que fueron años de aprendizaje que modeló aquellos años de formación, dándole un sentido. Y justamente en México hiciste la traducción sobre el exilio de Trotsky.
¿no? Qué interesante pensar justamente otro exiliado. Qué vínculo fuerte tuve yo con la historia de Trotsky. De hecho, quien va a México se vincula fuertemente con esa figura, ¿no? Es evidente que esa persona es un poco ejemplar dentro de lo que podría ser para lo que era para los exiliados, ¿no? Sí, la relación con Trotsky, con la vida de Trotsky, la obra fue permanente. Sí. ¿Cómo fue que creo que yo un trabajo que hice para una editorial, cosas que se me olvidan, pero un trabajo que hice, me preguntaron, me dijeron que me querían pagar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, mejor regálenme la obra completa de Trotsky, ¿no? Los 3 tomos, había Los 3 tomos. Sí. Sí. Son los que tengo. Tununa, déjame señalar algo que también me parece que tiene que ver. Ana seguramente después va a hablar del bordado, el tejido y el lenguaje. Pero hay algo que vos decís que a mí me encanta, que es en la letra de lo mínimo. El reconocimiento de las vidas mínimas. Ese fue el modo de conocimiento que adopté. Escribir lo mínimo es previamente haberlo atesorado. Mirar de ese modo lo mínimo es un modelo para mí, es una elección. Esta manera de escribir es también una forma de vida. Y atesorar esos universitos, como decís vos, de una manera tan dulce, y dejar que eso vaya creciendo de alguna manera. Es como una poética que vos elegiste, ¿no? Y qué bueno lo que decís, sí. Esos universitos que se van agrandando hasta ser una visión del mundo, un universo entero, ¿no? Sí. No sé qué soy yo, pero una inventora de esas pequeñas cosas. Y ahí vamos a ir a los detalles. Vale. Esto que es... A los universitos. A los universitos. Sí, a los universitos. Me gusta pensar en esta idea de México, donde aprendiste a tejer y contás que el taller quedaba en un viejo convento de la Merced. Y un amigo, quiero ir a este momento, cuando un amigo tuyo, que era diseñador gráfico, se le ocurrió hacer un libro juntos, una literatura del detalle para representar oficios que tienen que ver con lo pequeño, con lo mínimo, ¿no? Y ahí lo escribiste, lo contás en El arte de lo mínimo. La imagen de una punta de un alfiler, los dulces mexicanos, la mantequilla, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con los albores, con los detalles. Sí. Con lo pequeño. Esta estética, estas imágenes se convirtieron en un modo de relacionarte con el detalle, todos estos objetos, a partir de ahí. Claro, porque además yo misma tejedora, es decir, el que teje sabe hasta qué punto tiene una relación con lo mínimo, con la puntada, con la bifurcación del hilo, ¿no? Es decir, ese oficio de tejer o de tejer sobre todo, es algo que yo querría hacer permanentemente, pero tendría que cambiar de vida, ¿no? Bueno, el gobelino es algo mayor, ¿no? Yo en México yo me enteré que había un taller de tejido muy importante y empecé a buscar el modo y bueno, el director de ese taller era Pedro, ¿no? Pedro Preux, y a través de la mujer de Preux yo me vinculé con ese lugar y bueno, fueron días de mucho aprendizaje, ¿no? Y lo cierto es que es algo que hay que aprenderlo, es una cosa, no es que te sentás y empezás, ¿no? Hay que saber cómo sube, cómo baja, cómo se le da forma, ¿no? Es una lástima que yo no pueda tejer más, porque me gusta muchísimo las tareas de las manos. En esto de pensar en una segunda vida, ¿qué pensás de la muerte? La muerte, todo el tiempo pienso. Es una cosa muy, muy desesperada. Pienso mucho en eso.
no tanto en mi propia muerte, aunque eso aparece, pero sí en la gente que muere. Estoy pendiente, preocupada por... Ahora se murió un amigo, Coco Blaustein. Y es muy curioso porque me di cuenta que él había muerto el mismo día que cumplía años. ¿Te das cuenta? Bueno, la muerte de Coco, que fue, bueno, un compañero, un tipo que frecuentamos mucho, bueno, en México, y que estuvimos en el homenaje que se le hizo, ¿no? Y que yo pensaba, él, sin darse cuenta, nos está reuniendo a toda la gente que estaba en el exilio. Y toda esa relación con el exilio, bueno, en cierto modo con la muerte, es algo muy fuerte para mí. Es decir, esa reunión en torno a la muerte de Coco, ahí fue muy fuerte, ¿no? Encontrarse con compañeros que siguen siendo muy cercanos, aunque no nos estemos viendo permanentemente, ¿no? ¿Con Noé trabajan en conjunto? No. ¿Se consultan o...? Sí, eso sí, por supuesto. Nos preguntamos, sí, hay una comunidad, ¿no? Yo le pregunto, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, tenemos un intermedio ahí interesante que es mi hija. Bueno, pero ha sido, la literatura ha sido nuestra vida permanente, ¿no? Todo el tiempo estamos en ese tema, ¿no? Y la literatura, que no es solo la literatura, sino que es la vida política, es una relación con la literatura y todo lo que la rodea, pero fundamentalmente lo político es un elemento fundamental, ¿no? Como decís vos, escribir para subvertir. Ah, sí, digo. Mira, voy a buscar la cita ¿Qué exacta. frase, yo? Mira, voy a buscar. Qué bueno. Subvertir para existir, existir para seguir subvirtiendo, subvertir para no dejarse ganar, escribir. ¿Qué frases me han dejado? Has dejado. Sí, Has no, dejado. y las recupero. Mucho se ha hablado y muchos hablan sobre Canon de Alcoba. ¿Qué opinión tenés vos sobre ese libro? Lo tengo un poco perdido, ¿no? No estoy muy al tanto de eso, ¿no? Pero bueno, Canon de Alcoba fue como el título mismo ya era un hallazgo. Sí. ¿El título lo elegiste vos? Sí, claro, sí. Pero ni siquiera me acuerdo cómo es, porque no voy a andar volviendo yo al libro, no. ¿No te acordás? No, a ver. Pero sí recordás, digo, la temática, lo que sí, quisiste sí. desarrollar. ¿Pensabas en ese momento entre este vínculo entre la literatura y el erotismo? Y también pienso si tuvo que ver Canon de Alcoba con todas las notas que vos venías escribiendo como periodista en la revista FEM. Sí. ¿Cuánto tuvo que ver ahí? La revista FEM y también en La Opinión, ¿no? En La Opinión. El periodo de La Opinión fue muy interesante porque yo me acuerdo que cuando iba a llegar Perón a Ezeiza, teníamos que inventar algo porque yo quería ir a Ezeiza y no le iba a decir a Timerman, Felisa, que era mi jefa, le tenía que ir a decir a Timerman que yo me iba, ¿no? Y no le iba a parecer muy bien a él de que yo me fuera a Ezeiza. Y entonces Felisa fue y le dijo que yo iba a escribir una nota sobre la iconografía peronista. Y él se quedó así como diciendo, bueno, una cosa importante, ¿no? Y bueno, esa cuestión de Ezeiza fue impresionante para mí, fue impresionante. Estaba Vicky Walsh, que era compañera nuestra en el diario La Opinión también. Y Vicky era una mujer muy audaz, ¿no? Era hija de Walsh, ¿no? Que era una cosa así. Éramos compañeros y ella en un determinado momento decidió que iba a incautar
un ómnibus. Entonces fue y el tipo estaba en el ómnibus y ella le dijo, bájese porque nosotros necesitamos este ómnibus. Y subió otro y empezó a manejar el ómnibus. Y en ese ómnibus fuimos hasta Buenos Aires. Pero era muy, muy audaz, ¿no? Bájese. ¿Tú, Nuna, en esa época vos usabas un seudónimo y escribías como... No sé. Como una socióloga. A ver. Mira, sí. Tengo anotado por acá. De socióloga. Y eso me permitía decir muchas cosas en el diario. Mira, lo tengo anotado por acá. Tu seudónimo era Ana María Fuertes. Sí. Y eras una especie de socióloga. Sí, y entonces opinaba sobre cosas y todo. Como yo sola no me iban a permitir, usaba a la Ana María Fuertes. Dijo muchas cosas ella. Sería lindo y buscar cuáles fueron las notas que escribió Ana María Fuertes. Teníamos otra compañera, María Luisa Livingston, que era un poco la persona que salía a buscar cosas que a Felisa le podían interesar, ¿no? Situaciones, negocios, cosas así que servían para... Era muy especial esa sección, porque Felisa quería hacer algo que no fuera la mujer estrictamente, que fueran muchas otras cosas alrededor de la temática de la mujer, ¿no? Voy a tomar una palabra de tu primer libro, que es celebrar. Sí. Gracias por celebrar este encuentro en la Biblioteca Nacional, en la Sala del Tesoro. Gracias, Nuna, un placer enorme.